Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana venimos con media docena de novedades elegidas dentro de una lista más larga, porque simplemente para todo no había tiempo, y con un carro irresistible largo como el solo. Sí, de todas formas vamos a empezar por el tebeo del déjà vu. Y vamos a entrar ya en materia porque primeramente en nuestra lista tenemos un tebeo titulado Age of X-Men, Marvelous X-Men número 1 de 5. Es concretamente el título y la numeración, que viene a ser, pues evidentemente, tal y como comentábamos la semana pasada, una de estas colecciones que nacían del tebeo aquel de Age of X-Men Alpha, del que hablábamos y que, si tiene algo curioso y algo gracioso, es que prácticamente parece incidir en muchísimas de las cosas que ya nos presentaba el número anterior, lo cual por un lado tiene sentido porque pues es un número 1, puede que hayas entrado por aquí, y por otro lado no tiene ni puto sentido porque, quiero decir, en fin, no voy a entrar de sopetón a este tebeo. A ver, podría suceder, pero vaya, sin saber que existe otro. Supongo que la culpa es de tener los mismos guionistas. Pues quizás sí. Tenemos a Zack Thompson y a Lonnie Nadler escribiendo, tenemos a Marco Failla al arte, tenemos a Matt Milla al color en este tebeo para Marvel, en el que, pues lo dicho, básicamente, a ver, aunque evidentemente los sucesos del tebeo no son similares a los que teníamos en el Alpha, sí que hay un cierto deje de world building y hay un cierto deje de explicaciones y de presentación de personajes que recuerda muchísimo a lo que ya tenemos leído. A mí me ha parecido uno de estos tebeos totalmente prescindibles, no por lo malo o porque esté mal, sino prescindible en el sentido de decir, bueno, es que esto que me estás contando casi te lo podrías haber ahorrado y haber entrado al segundo número ya. A ver, técnicamente lo que te podías haber ahorrado igual era el anterior, el Alpha, que presentaba un poquito la media docena de colecciones, que ya hablamos la semana pasada de lo instrumental que resultaba. Con lo cual, habiendo leído aquel, llegas aquí y dices tú otra vez la presentación del mundo, otra vez la misma estructura de mira, esto es lo que hay, problema de del episodio de esta semana, y luego metatrama. Y ya está. Y el problema da pie a la metatrama, por decirlo de alguna manera, y la metatrama, el problema estructural con los personajes es el mismo. Volvemos a tener uno de los miembros de nuestro equipo, hay dudas, hay cosas, las maneras y tal de esta realidad alternativa tienen sus pegas y hay gente que se resiente de los arreglos que se han hecho, etcétera. Ya está, luego mete un cliffhanger al final de cara al resto de la miniserie, pero por lo demás vuelve a ser otra vez prácticamente paso por paso, o sea, punto de álgido del ritmo por punto álgido del ritmo, el mismo puñetero tebeo otra vez, con menos paja, menos referencias directas a otros de los apartados del mundo, pero las sigue viendo indirectas. Sí, la verdad es que en ese sentido me parece que este número hace mejor trabajo de lo que hacía ya el Alpha, porque además, una vez entrado ya en harina, es mucho más directo y mucho más claro con algunos de los elementos diferenciales de esta sociedad y cómo está organizada y por qué está organizada como está, que era quizá un poquito más vagamente explicado en el Alpha, y que aquí en cambio se ve mucho más claramente cuál es el meollo de la cuestión, ¿no? Cuáles son las cosas que están permitidas, las que no, y un poquito cuál es incluso la idea que hay detrás de lo que está permitido y de lo que no, y por qué es así. A ver, la ventaja del número es que no tiene la necesidad editorial ni patológica de tener que introducir de manera obvia, a golpe de cameo, si es necesario, de irrupción en la historia, a golpe de caption con esto lo puedes seguir leyendo en tal colección, 5 colecciones distintas. No es porque algunas de ellas o los conceptos centrales de algunas de ellas no se mencionen, da igual que sea la propia serie Rondador Nocturno, entra a colación, que es un personaje importante para este batiburrillo y que va a tener su propio apartado, se menciona. Lo que no se hace es luego añadir una caja de texto abajo, decir, como podrás leer en como mierda se llame la colección de Amazing Nightcrawler 1. Eso no lo hace, pero muchas de los
palos que tocan esas 5 colecciones, se supone que van a tocar esas 5 colecciones, sí que los toca, simplemente lo hace de manera no mucho, pero algo más fina, lo cual pues tampoco es muy difícil. La verdad es que lo demás, muchísimas de las cosas que comentábamos respecto al apartado artístico, a la narración, al ritmo, al tono general del TVO, pues es prácticamente aplicable palabra por palabra a este número de lo que decíamos que era la semana pasada. Sí. Tan solo la semana pasada del Alfa. Es un TVO que efectivamente, quiero decir, se descifra con una facilidad pasmosa, se lee muy fácil, no exige ninguna clase de esfuerzo y donde en general, pues más allá de que utiliza estructuralmente muchísimo pues los tropos habituales del TVO de superhéroes. Aquí tenemos a nuestros personajes, surge un problema, van, hacen el héroe y hacia el final, oh Dios mío, un pequeño conflicto y ¿qué es lo que pasará? Pues más allá de eso, el TVO no le pasa nada. Yo personalmente, como lector, es verdad que tengo sentimientos muy encontrados con este tipo de historias de, bueno, versiones, digamos, alternativas, porque por un lado me parece que suelen dar oportunidad y ocasión a ver a algunos personajes que quizá, si no, pues no tienen demasiado espacio y pues eso siempre está bien, pero por otro lado no estás viendo a los personajes de verdad, estás viendo a versiones alteradas de esos personajes, con lo cual es un poquito como hacerse un flaco favor, ¿no? Porque, bueno... A ver, es un poquito extraño. Curiosamente, al tener algo menos de world building, no se resiente tanto a nivel visual las pequeñas, a ver, tampoco tanto discrepancias, porque es tu mundo imaginario y te lo montas como quieres, pero todas esas señales mezcladas que había de distintas épocas y distintas referencias estéticas en el Alfa, aquí es un poco más homogéneo. Sigues teniendo algunos puntos locos de americana y tus casitas suburbanas con tus vallas blancas, pero no hay tanta locura. El rollo 50 está mucho menos presente y elementos tanto de décadas previas como posteriores del siglo XX están mucho más difuminados, dándole al TV un aspecto más homogéneo y más fácil de leer, más libre de fricciones, pero curiosamente con menos personalidad. Es un TVO muchísimo más genérico que el anterior. El apartado, o sea, el equipo gráfico ha cambiado de un número a otro simplemente. Y aquí el trabajo es más superheroico, más estandarizado, lo cual lo hace más llevadero, pero también lo hace más del montón. Pues sí, eso es lo que tenemos en este TVO. Como nota al margen, también un pensamiento gracioso que me ha venido leyendo, no estrictamente por este TVO, sino por lo que supone, ¿no?, esta especie de utopía, no tan utopía y tal, mutante, que me viene es que por alguna razón me da la sensación de que las utopías mutantes, que bueno, nunca lo son, acaban siendo casi siempre peores que otro tipo de utopías superheroicas que no lo son tanto igual, ¿no?, que acabas leyendo, porque no sé, o sea, estos señores tienen una cierta capacidad para meterse en berenjenales donde aquello mismo que por lo que no luchaban y tal y cual, pues al final... Pero esta no es la manera y tal y cual. Acaban cayendo en lo mismo. No sé, sinceramente, a ver, no es mi rollo para nada, me parece un TV muy del montón, pero si estás interesado en este pequeño paréntesis del mundo mutante, mejor empezar por aquí que por el Alfa, sinceramente. Pues sí. Vale, pues Age of X-Men Marvelous X-Men número 1 de 5 de Zack Thompson, Lonnie Nadler, Marco Failla y Matt Milla para Marvel, y seguimos en la llamada Casa de las Ideas para hablar de Daredevil número 1, escrito por Chip Zdarsky, dibujado por Marco Checchetto y coloreado por Sunny Gho, en este inicio de una nueva colección para el diablo de la cocina del infierno. Pues sí, el puñetero hombre sin miedo, pues que le han pasado cosas y ahora le toca volver a su vida un poco hecho polvo, y en ese hecho polvismo que le caracteriza pues le pasan cosas. Tampoco vamos a entrar en spoilers sobre el TVO, pero bueno, en general el tono es bastante menos sombrío de lo que me esperaba de una historia ya no solo de Daredevil en general, que no siempre pasa, pero acostumbra a ello, y del lo poco que había oído de antemano de que cosas, pero de alguna manera esa contrición, tampoco contrición, sino esa contención, perdón, a la hora de que el tono no sea hiperdramático ni hiperoscuro, le funciona bien a un TVO en general negativo,
pero sin excesos, sin demasiada teatralidad ni golpes en el pecho. A ver, resulta llamativo, a mí siempre me ha resultado llamativo el hecho de que, a pesar de que Daredevil no es y nunca ha sido uno de los grandes pesos pesados, digamos, del universo Marvel, sí que es verdad que es un personaje que ha tenido etapas de estilos muy marcados, y bueno, pues hasta cierto punto también de grandísima calidad, lo cual hace que cada inicio de una etapa de Daredevil venga acompañado también de unas ciertas a veces expectativas, no siempre del todo justificadas, pero que suelen estar ahí. Lo digo porque incluso mirando muy recientemente un poquito, pues oye, pues la crítica, ¿no? Aquí y allá, esa que circula por ahí, qué es lo que piensa, qué es lo que opina de este Daredevil número 1, ¿no? Por curiosidad. Y claro, siempre tiende a nombrarse, claro, Daredevil, porque Frank Miller, porque Daredevil, Bendis, porque Daredevil, Mark Waid y Chris Samney, y bueno, a ver, habría que decir también, obviamente, el resto de dibujantes. Claro, sí, pero te estás olvidando las que han entrado en medio. Quiero decir, entre todas ellas. Daredevil, Kevin Smith. Exacto, o Daredevil, no sé, la última que tuvo, aquella de la que yo creo que llegamos a hablar aquí cuando empezó. Sin duda alguna, al menos del primer número. Y ni siquiera me acuerdo de quiénes eran los autores. Yo no leí ni un solo número más. Entonces, quiero decir, tampoco nos flipemos demasiado con, no, es que Daredevil siempre toda la vida, digo, hombre, pues ha tenido sus etapas, ha tenido sus colecciones, y pues, mira, creo que lo tengo aquí, de Soule y Garney, que empezaron, Charles Soule y Garney, que pues sí que es verdad que tenía una estética muy muy marcada visualmente, Ron Garney y tal, al menos como empezaba, tampoco sé cómo seguía, pero... Entre cómics 120, sí, casi nada. Correcto, hace 1.000 millones de años, entonces, bueno... Como decía, tampoco nos flipemos con el asunto este de no, es que todos los tebeos de Daredevil tienen que ser. Digo, bueno, vamos a dejarle un poco de tiempo. Algunos tendrán mejor y otros peor. A mí me parece que es un tebeo competente, que está bien, que introduce unas ideas no especialmente originales, pero sí muy efectivas, en lo que pues parece que va a ser al menos el gancho, el arranque de la colección. Y creo que tampoco le voy a pedir más, salvo que me vaya dando más. Es como, no es un tebeo que haya entrado directamente a decir, este Daredevil me lo voy a leer, no, va a tener que ganárselo, a ver qué pasa con el segundo número, pero es verdad que es un tebeo de Daredevil que está bien. El segundo número va a ser vital al respecto, porque aquí hay algunas introducciones de personajes, toda una serie de introducción a, bueno, a ver, Matt Murdock ahora mismo, ¿cómo? ¿Qué? Toda una serie de explicaciones tanto para los cambios que ha habido desde la etapa anterior y la miniserie de la que viene, como para el lector nuevo. Es como, vale, este es el Daredevil de este equipo, ¿cuál es la situación? Entonces buena parte del TVO está hipotecado a tal efecto, por decirlo de alguna manera, presentando personajes nuevos y reintroduciendo otra vez al lector a decir, este es o va a ser nuestro Daredevil, o al menos va a empezar así. Con lo cual el TVO en ese aspecto le queda poco sitio para lo que es la amiga, aunque bueno, entra en harina más tarde. A mí me ha gustado en general, sobre todo por el tono. Es decir, toca muchos de los palos habituales de Daredevil, con flashbacks, con su padre en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo ello lo hace sin resultar demasiado soso, ni sin perder un poquito matices, lo hace con muchísima sobriedad, que es algo que me ha alucinado. Quiero decir, lejos de otras etapas de decir, bueno, pues Daredevil está hecho polvo y cosas, en este caso hay cierta, ya lo he dicho antes, cierta contención, hay cierta sobriedad de decir, bueno, vamos a tocar el aspecto religioso, pero tampoco vamos a volvernos hiper locos, ni a dramatizar muchísimo, ni a ponernos con el gótico subido. Vamos a tocar estos temas de cómo está ahora, cómo está jodido, con la policía, cosas, pero tampoco vamos a hacer que las calles sean un puto infierno, porque esto no es Gotham. Y todo ese tipo de aspectos de su vida, tanto civil, por muy desastrosa que sea ahora mismo, como de su vida de superhéroe, como la situación en general de su pasado, están contados, lo dicho, con una sobriedad admirable, que ha sido posiblemente lo que más me gusta del TV, al margen de, evidentemente, el propio oficio del equipo, que trabaja muy bien, del decir, no, vamos a arrancar con una perspectiva más o menos dramática, pero no vamos a arrancar con una puta tragedia desde el número 1. Pues bueno, a ver, corre el riesgo de quedarse un poco en tierra de nadie. Claro, por supuesto.
es que ¿cuál es el tema central de este Daredevil? El giro de la trama, el spoiler del final, vaya. Bien, pero ese es eso es el punto de partida argumental, pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo reaccione a ello, imagino? Pues habrá desde una perspectiva de un héroe cristiano, porque el enfoque está relativamente claro, más algún posible antagonismo con cierto agente de policía que presenta el propio número. Sí, eso iba a decir. Quizá parte de lo que hace más o menos funcional también este TVO como principio de algo es que pues se preocupa de introducir muy pronto, pues si hay algún personaje en concreto al que supuestamente pues le va a dar un poquito de cancha, pues te lo mete desde el principio, te hace una presentación bastante potente de ese personaje. Tampoco es que sea especialmente original, no, pero bueno, vale, está bien introducido, tiene impacto, es como te quedas con él, es como, vale, este tío es el policía que, vale. Y en general es verdad lo que dices, que es bastante contenido el TVO, y hombre, pues se agradece también para variar un poquito, pero también es verdad que pues, tampoco le he visto yo nada del otro jueves. Es como, pues habrá que ver, es decir, tiene pinta de que esto va a ser más una cocción a fuego lento que otra cosa. Es posible. A ver, yo por eso decía que va a ser muy importante el número 2, porque es posible que todo explote ahí inevitablemente. Las secuencias de acción están realmente bien planteadas y todo el paso a paso de la sección central del TV está muy bien llevado, tiene un ritmo realmente chulo. Yo ya te digo, quiero decir, junta los ingredientes habituales de Daredevil, que es el catolicismo por un lado, la línea gris entre pues eso, el superhéroe, el vigilante, obedecer la ley de Dios, la ley del hombre, etcétera. Tiene todos esos tipos de ingredientes, los enfoca de una manera contenida y luego introduce un par de elementos disruptores. Hay que ver ahora, con esos elementos disruptores ya metidos en las últimas 2 páginas del TVO, efectos prácticos, ¿ahora qué? ¿Cuál es la reacción? Y ese es el tono que va a marcar el TVO. Pero para eso tenemos que esperar al segundo número. Sí, la verdad es que me parece que es una presentación que, digamos, a cambio de no tener un impacto evidente, de no ser súper llamativo, de no estar, entre comillas, en todas las portadas de todas partes, Daredevil número 1, mira cómo ha vuelto, qué giro más loco, qué revelación más insulsa, más lo que sea, que muchas veces se suele optar también por eso, opta más bien por decir, vale, mira, todos sabemos que estos son los elementos que conforman el personaje, o que tradicionalmente han conformado este personaje, que sepáis que van a estar todos aquí, y que vamos a intentar conjugarlos de una manera que les demos juego a todos y al mismo tiempo tenga sentido que estén todos un poquito en juego, porque esa es una de las cosas que suele pasar también a veces con Daredevil, que tiene tantos elementos interesantes de los que tirar argumentalmente que, claro, no puedes tirar de todos a la vez. Sí, es el síndrome que solemos tener a veces con Daredevil de ¿por qué no hay más escenas de juicio? Con lo que nos gustan las escenas de juicios. Por ejemplo. Entonces, bueno, habrá que ver. Es verdad que ese apartado en concreto, pues, está bastante ausente. Sí, por no decir totalmente. Por no decir totalmente ausente por la propia situación, digamos, del protagonista cuando empieza el TVO, pero habrá que ver. Es decir, para mí es una parte importante, fundamental y que me gusta del personaje. Si me lo quitan, pues me quitan algo. Pero bueno. Hombre, nada en un TVO, sobre todo cuando estamos hablando de 20 páginas de TVO superheroico mensual, aproximadamente mensual. Nada es gratis. Quiero decir, el espacio es muy limitado y muy caro, por decirlo de alguna manera, y tienes que hacer uso de él y nada es a cambio de nada. No, ya digo, a ver, mi reacción es un poquito fría al TVO, pero me ha gustado, lo digo porque no he hecho más que ponerle un poquito de pegas aquí todo el rato, pero la verdad es que el TVO se lee muy bien y de hecho me parece que cumple notablemente la función de lo que uno desearía de un número 1. Falta eso, tiene al final esa sensación rara de decir bueno, pues me imagino que Marvel, siendo como es y con las apuestas con las que suele hacer el número 2, no creo que tarde un mes. Entonces ese tipo de apuesta, es decir, la semana que viene o dentro de 2 posiblemente tengamos el número 2 ya encima. Es ese rollo de decir, vale, esto ya lo ha digerido la gente, ya ha dado las vueltas,
Ya ha ido Chip Zdarsky a sitios a firmar TVOs, sí, muy bien, sacamos el número 2 y tenés un poquito la imagen completa de lo que queremos que sea el TVO. Al final llevan ya mucho tiempo haciendo ese tipo de trampa, entre comillas, ofreciendo 2, 3 números en relativo poco espacio de tiempo. Entonces, bueno, ya veremos lo que tarda, pero sin el número 2 es muy difícil porque se antoja medio planteamiento, más que el planteamiento completo. Bueno, veremos cómo avanza, ¿eh? Yo tengo curiosidad por el número 2 y lo leeré en su momento cuando salga, pero de momento lo que tenemos es este Daredevil número 1 de Chip Zdarsky, Marco Checchetto y Sunny Go para Marvel, y nos vamos a mover ya al tercer TVO de nuestra lista. En este caso nos vamos a DC, hablamos de Female Furies número 1, escrito por Cecil Castellucci, al arte tenemos a Adriana Melo y al color tenemos a Hi-Fi. Es un TVO para DC y pues... Miniserie de 6, por lo que veo por aquí. Miniserie de 6, vale, pues voy a añadirlo también a nuestros apuntes tácticos para que no se nos escape. 1 de 6 y pues vale, a ver, yo lo reconozco, estos TVOs no son mi tipo de TVO, no es el TVO que me gusta. Por resumirlo un poquito, es el tipo de TVO que muchas veces nos va a pillar muy lejos. Por un lado tenemos a los nuevos dioses y Apocalipsis y todo este tema, que si bien nos interesa y recientemente más, sobre todo evidentemente después de la serie de Mr. Miracle, sigue siendo algo a lo cual nos hemos acercado de manera muy esporádica, o alguno más que otro, pero bueno, y con lo cual tampoco hay un contacto habitual. Al margen, el propio TV está planteado en buena medida de él como un flashback. Y aunque dicho flashback está bastante bien llevado a nivel estético, que es una de las cosas que más me interesa, lo que viene siendo el hilo narrativo actual o la historia que quiere contar en la actualidad, entre comillas, es la que más se resiente a todos los niveles. Básicamente por 2 motivos. Uno es el visual, que hay cierta tensión extraña con los flashbacks porque el estilo transmite más un cierto retro reciente más que un estilo muy actualizado. Es bastante sucio en según qué aspectos, pero sobre todo por el otro a nivel de tono. El tono es una puñetera montaña rusa. Es decir, hay momentos más o menos dramáticos, bastante jodidos, y hay momentos de humor negro o crueles, pero momentos de comedia bastante estúpidos. Y la montaña rusa se mueve demasiado rápido a través de esos momentos y a mí me ha dejado muy fuera de juego. A ver, como hemos dicho, hay grandes secciones de flashback en este TVO y curiosamente a mí es la parte que más me gusta del TVO, no necesariamente porque esté quizá muchísimo mejor realizada, que yo creo que pues también, quiero decir que, bueno, a ver, al fin y al cabo tiene la suerte de ser solamente extractos, con lo cual estructuralmente tampoco necesita ser especialmente rígido ni estar especialmente bien montado, porque son momentos que coges y que eliges pues para ilustrar determinadas cosas, ¿no? Mientras que el resto del TVO pues tiene que tener una estructura y tiene que empezar en algún lugar y tiene que acabar en algún lugar, pero me interesa porque al estar situado en el pasado me da la posibilidad de ver algunos personajes en, digamos, entornos, situaciones que no he visto habitualmente, y me gusta ver a los personajes un poquito fuera de su ¿cómo decirlo?, de lo que es su canon habitual, ¿no? Este personaje es así y tal, y digo, vale, me lo echas unos años atrás y ahora tenemos un poquito más de juego. Como llegó a ser así. Eso es. Y en ese sentido me parece que está bien. Tiene también otra gran ventaja, y es que a pesar de todo no tiene los comportamientos villanescos de jajejijoju que tienen algunos personajes en el, digamos, presente del TVO, que pues que hay algunas cosas que pues yo lo he leído y he dicho, oh Dios mío, cómo puede ser, o sea, cómo puede ser tan malísimo, o sea, tan, vamos, evidentemente malo, tan vergonzantemente malo incluso, ¿no? O sea, no malo de maldad, quiero decir. Que pues la verdad es que a mí me ha sacado un poco del TVO. Hay determinadas cosas que cuando las veo plasmadas me resulta una de dos, no lo sé, o tan obvio que estás queriendo hacer una no sé cómo decir, una representación de algo y hacer un paralelismo, o tan evidente que quieres hacer al malo malísimo que me saca un poco.
El problema es, ya te digo, es sobre todo de tono, aunque en el aspecto visual se resienta fuera de los flashbacks. Para mí los flashbacks están de maravilla, a nivel de posturas, a nivel de color, todo ello evoca TVO antiguo y evoca una época específica, a ver, irreal, pero intenta evocar el momento y está muy bien para estar hecho además por el mismo equipo. No hay dos equipos artísticos para las dos partes del TV. Está muy bien llevado. La parte actual ya se resiente algo más, peca de noventerismo en ocasiones y tiene ciertas afectaciones un poco extrañas, pero el principal culpable, insisto, es para mi gusto el tono, porque no se trata de montar un TVO hiper excesivo y hiper en tu cara todo el puñetero rato. Esto no es Man Eaters. El asunto está en que tienes un TVO más o menos serio, en ocasiones seco, por momentos sobrio, a veces un poquito teatral, ¿vale? Pero porque los nuevos dioses a veces tienden por ahí, pero todo más o menos contenido. Y luego tienes algunos momentos propios de Man Eaters. Y dices tú, un segundo, ¿qué está pasando aquí? Y ya sabemos que sí, con los nuevos dioses te permites ciertas locuras y ciertos momentos que en ocasiones resultarían grotescos. Estoy lo bastante familiarizado con los personajes como para eso, pero me sigue sin encajar a nivel tonal en el TVO, que además lo que viene siendo el elenco de personajes lo conozca poco y divida tanto la atención, no ayuda. Se centra en uno de ellos, el TVO, en un par de ellos del TVO de todas maneras, pero sigue sin de alguna manera fluir bien. No hay una constante adecuada en ese tira y afloja entre el flashback y la actualidad. Es que a mí a veces me da la sensación como que tenías un TVO y querías hacer un flashback, o sea, que querías colocarlo en el pasado y que esa era la historia, entre comillas, que querías contar o a la que querías dedicar más, no sé, cariño, atención, donde tenías quizás las mejores ideas, si me apuras. Y después tienes una sección un poco más en el presente, que es que, sinceramente, repito, a ratos me parece lo más burdo de la galaxia. Es decir, ya no es una cuestión de que esté bien o mal realizado, de que es simplemente de que me parece burdo. O sea, burdo la idea en sí, el desarrollo en sí. Es como... Sobre todo el desarrollo, porque el asunto es que al final el hilo del presente es la mayoría del TVO realmente. El flashback está ahí más que nada al margen de para pintar un poquito algunos personajes, para indicar cómo lo que sucede a lo largo del TVO viene siendo algo sistémico que viene pasando desde toda la vida. Por decirlo de alguna manera, no hay tampoco mucho más allá en el flashback. A partir de ahí, cómo afecta eso a los personajes es esa transición entre el flashback y la actualidad. Lo que pasa es que el tratamiento en la actualidad es tonalmente una puta montaña rusa. A mí es donde me pierde, vaya. No sé. Vale que no tenía tampoco muy claro qué era lo que iba a leer, Quiero decir, no, yo no tenía ni idea. Pues Female Furies, pues vamos a ver qué es esto. Hay una Big Barda en la portada. Sí, a ver, ¿cuál es la perspectiva sobre los personajes? Pues ya sabemos y tal, pero no tenía muy claro lo que me iba a encontrar y la verdad es que me ha descolocado un poco, porque ya digo, a ratos lo estaba leyendo muy a gusto y me parecía... Y sí que es verdad que es igual algo más que un poco teatral. Sí. Es que decir, y de hecho eso forma parte de lo que me gusta. Fue parte del encanto, sí. Pero en otros momentos me parece que se les va a la olla. Hay demasiada tensión entre todos los aspectos del TV, entre el pasado y el presente, entre los momentos jodidos y los momentos pretendidamente cómicos. No consigue aunarlos bien. Lo que hacía Mr. Miracle bien, por poner el ejemplo, con los personajes involucrados más reciente, de combinar a la locura que suponen los nuevos dioses con la cotidianidad de la vida en familia, y apenas percibías tensión, aquí no lo consigue. Aquí hay una tensión constante entre momentos que no me funciona en absoluto. Bueno, pues Female Furies, número 1 de 6, Cecil Castellucci, Adriana Melo, Hi-Fi para DC... Y saltamos otra vez de editorial para ir a hablar de Red Sonja, número 1, escrito por Mark Russell, dibujado por Mirko Kolak. Al color tenemos a Death Black Kelly. Es un TVO para Dynamite y no me puedo creer que sea uno de los TVOs que más me ha gustado de los que he leído esta semana. Y si me apuras de las novedades, me atrevería a decir que es la que más me ha gustado con diferencia. Es otra colección más de Red Sonja en Dynamite. Sí, otra colección más de Red Sonja en Dynamite. Es lo que hay. Estas cosas pasan, equipo creativo nuevo, pues numeración nueva.
Y sí, es posiblemente la novedad más redonda. Es que uno coge este TVO y dices, bueno, a ver, vale, vamos a separar las cosas. Es como, ¿este TVO va a ir a algún lado? Pues probablemente no. Es decir, va a ser otra historia autoconclusiva de las aventuras de Red Sonja y ya está. Pero miras el TVO y dices tú, ¿pero este TVO hace bien sus deberes? O este TVO hace muy bien sus deberes. ¿Este TVO te presenta a la protagonista? Sí. ¿Dedica un montón, un cillonazo de páginas a explicarte quién es Red Sonja? No, porque tampoco lo necesita. Pero aún así, hay algún pequeño flashback. Pero aún así hace sus deberes. Es decir, te coloca bien en el punto de salida y después busca un ángulo gracioso e interesante a la vez para lo que va a ser el desarrollo de la historia. Digo, joder, pues ya está. O sea, quiero decir, y bueno, a ver, ya está. Después hay que guionizarlo, hay que escribir las escenas y hay que dibujarlo, amigo. Pero desde la presentación, una vez pasada la primera docena de páginas, referidas principalmente al antagonista, básicamente, cuando atravesamos ya lo que es a efectos, bueno, una docena me he pasado, media docena más bien, cuando llegamos por fin a la primera aparición de la protagonista a nivel visual, una splash page completa de una contención admirable, y ya te queda esa sensación, si no la tenías ya con el antagonista, de que estás ante un TVO algo especial de Red Sonja, que al menos hay interés en hacer algo que se salga un poquito de lo habitual. El antagonista sigue siendo exagerado, histriónico y villanesco, pero hay cierto patetismo en él. Nuestra protagonista tampoco está pasando por su mejor momento ni está en el mejor de los lugares, y aquellos a los que va a acabar de una u otra manera protegiendo o defendiendo del antagonista también son unas piezas de cuidado. Entonces tiene todo el TVO un sentido del humor bastante cabrón en ocasiones, de decir, mira, tú no estás en tu mejor momento, has tenido tus aventuras y tal, y ahora estabas un poquito en tierra de nadie y te has topado con esta mierda y te la has comido con patatas porque te han pillado prácticamente fuera de juego. El antagonista tiene más poder que sentido común, a efectos prácticos, y la colisión yo estoy deseando verla, pero por el camino lo interesante está en que, pese a que es un TVO de estos de pillar a la protagonista fuera de juego, de decir, pues te cae esta aventura en la cara y te pilla totalmente de improviso y tienes que manejarte, pese a todo, ya incluso antes de que termine el primer número, Red Sonja decide absolutamente cómo afrontar el asunto. Es decir, bueno, yo he tenido mis aventuras y he tenido mi pequeña escena de acción al principio del TVO, ahora hacia el final, cuando ya se presenta lo que es la metatrama en la puerta de mi casa, ¿qué hago? Y todo eso, toda esa respuesta que elabora y todas esas decisiones que toma son una puñetera maravilla que le dan de alguna manera el punto final al TVO, rematado después por la guinda de la reacción del propio antagonista a esa respuesta, con lo cual tienes todo es un fluir fantástico de dos personajes que están lejos el uno del otro. Entonces esas interacciones a distancia son graciosísimas. No, la verdad es que es un TVO que está muy bien. Por otra parte, creo que es un TVO de 30 páginas también. Con lo cual, quiero decir, es como, oye, pues parece que hace muchas cosas este TVO. Pues bueno, hace muchas cosas porque es que no son 20 páginas. No sé si me puedes confirmar que sean, no sé, como 30 o una cosa así. Más o menos. Pero más o menos por ahí le anda. Con lo cual tiene algo más de espacio que tus habituales 20 páginas. A ver, si estamos hablando de 30, tiene un 50% más. No llega. Que no es ninguna broma. Pues tendrá 26, quizá. No son tantas, al final. No son tantas. Pues entonces hace un trabajo de integración de los elementos fantástico el TVO. Me gusta porque pone el foco en gran parte del TVO en ese inevitable enemigo, en ese inevitable antagonista que va a tener, para intentar darle un poquito de carácter e intentar darle un poquito de gracia al asunto. Quiero decir, esto, no sé, pues pongámonos que en vez de Red Sonja es Conan. Quiero decir, pues si Conan llega y Conan arrasa, pues vale, pues podrás dibujarlo muy bonito y podrás tener unas cajas de pensamiento fantásticos de lo que piensa Conan mientras los mataba a todos, pero realmente pues está arrasando con gente que ni sabes quién es, ¿vale? Aquí no.
Aquí utilizan un poquito el sentido del humor, utilizan un poquito el humor negro también, para intentar al menos crear una cierta sensación de decir, mira, este es el antagonista, es el malo, pero también es gracioso y es un cabrón, pero también tiene un poco de razón. Lo que pasa es que es un poco asshole. Y entonces, pues, y yo la verdad es que me lo he pasado muy bien. Después también es cierto que Mirko Kolac me gusta. Es decir, es un tío que ya me gustaba en Unholy Grail, ya me gustaba, aunque no terminase de leer en la cosa aquella de Brothers Dracul. Es un autor cuyo estilo me resulta muy agradable, muy sencillo, muy, no sé, funcional, y que normalmente pues es además bastante limpio también. Es como no sobrecarga demasiado, no es ese tipo de autor. Entonces, pues se lee fantásticamente. A mí me fascina que en un paraje tan desértico y tan cabrón, y con buena parte del TVO siendo marrón y naranja, Dirk Blakeley, la colorista, le saque tanto partido a según qué situaciones, y sin demasiados excesos consiga una paleta de colores muy muy natural, pero en ningún momento tiene el TV un aspecto, una sensación aburrida. Sigue sin ser una cosa excesiva y colorista. Todo el vestuario es una puta mierda en general a lo largo del TV, excepto en el caso de algunos personajes muy concretos. Pero nada del TVO te está diciendo, sobre todo gracias al color, nada de esa vestimenta te lo está diciendo de manera hipertrágica. No es como, mira qué gente son más pobres, pobre y más pero mierda, no son sucios. Pero vamos a hacer un poquito de risa al respecto, porque aquí unos son unos mierdas, el antagonista es unos mierdas, Red ya está atrapada en medio en un momento bastante malo, vamos a ver qué pasa. Entonces, toda esa combinación está muy muy bien llevada a nivel visual, tanto a nivel de acting como de diseño de personajes, como de la atmósfera que tiene el color. Sí, la verdad es que, en fin, me estoy arrepintiendo un poco de haber dicho que es un tío limpio y tal y cual, porque, a ver, tampoco, quiero decir, cuando hace falta, pues hace falta. Quiero decir, da el callo. Hay algunas, estaba mirando alguna billeta aquí y digo, hombre, esto no es lo que yo entiendo por trazo limpio. Es como aquí hay mucho personaje y hay mucho, están las cosas, vamos, a veces con bastante detalle y vamos, hasta la última rama que sale del tejado, que no sé qué, pues la tiene representada. Pero es verdad que no sé si será por el color, por el entintado, por lo que sea, lo aligera. También es verdad que en muchísimas ocasiones eligen, por ejemplo, en algunas escenas, hacer que pues el cielo no exista o que sea blanco directamente. Tiene muchas omisiones de fondos a base de hacer el recorte de viñeta en lugar encuadrado en siluetear el personaje. Y es un recurso que no es nada sofisticado, quizás, pero que funciona bien. Que consigue aligerar, dar aire, vaya, en definitiva, y al mismo tiempo, al no tener mucho más que te distraiga, te centra automáticamente en las figuras normalmente humanas que tienes en la viñeta y hace, pues bueno, pues también más fácil de seguir el TVO. Y la verdad es que me ha gustado mucho, quiero decir, me ha gustado especialmente también por eso, por cómo está escrito, ¿no? Quiero decir, El tono un poquito más informal, sin perder un poquito la vista sobre la épica, pero tomándote ciertas cosas un poquito a chirigota. Es una de las sorpresas de la semana y posiblemente no, seguro la novedad que mejor hemos recibido. Pues sí, esta es la Red Sonja de Mark Russell, Mirko Kolac y Dirk Blakeley para Dynamite, que no está nada mal. Para empezar, y vamos a movernos a otra editorial, Dark Horse, que no se diga que no tenemos editoriales en este programa. El TVO se titula The Girl in the Bay, número 1, escrito por J.M. de Mateis. Al arte tenemos a Corinne Howell y tenemos a James Devlin coloreando en este TVO, como decimos, para Dark Horse, que es uno de los TVOs que más extrañeza me ha provocado esta semana. No porque sea difícil de leer o de entender, sino porque todavía estoy rascándome un poco la cabeza respecto a realmente qué es lo que me quiere contar y en qué tono. Hacia el final queda claro, pero bueno, por resumirlo muchísimo y sin entrar en spoilers, el TVO nos sitúa en 1969. Nuestra protagonista es una chica joven que
tiene muchas tensiones y muchos problemas con su familia y le gusta salir de fiesta más que un tonto un lápiz. Hasta ahí todo más o menos estable. Ya el TVO arranca con un pequeño flash forward vaticinando que a nuestra protagonista bien no le va a ir, por decirlo de alguna manera, y luego cuando se cumplen las premoniciones y el TVO se desarrolla y se meten derroteros bastante más extravagantes, por decirlo de alguna manera, es cuando el TVO gana cierta presencia o cierto peso, porque el arranque es mucho corte histórico de decir, bueno, esta época era más o menos así y te la voy a tratar de manera más o menos genérica, pero luego cuando entra en harina con la trama o con lo que el TVO parece que quiere hacer hacia el final y todo el ángulo sobrenatural que tiene, por decirlo de alguna manera, es cuando me vuelve a perder. Es una sensación extraña, ha sido un TVO que ha sido un viaje muy raro, porque arranca sin que yo tenga demasiado interés, porque además la caracterización de la protagonista es de un genérico que mata. Cuando empieza a pasar alguna cosa extravagante y la protagonista tiene que reaccionar ante estímulos un poquito más llamativos, gana, no mucho, pero gana en interés. Y luego cuando veo ya por fin de que no, la historia que te quiero contar es esta, va de esto, es de este asunto, y yo, pues, me has perdido por completo. Sí, a ver, me resulta un poco complicado hablar de este TVO porque creo que no es culpa suya estrictamente que no me haya gustado, pero no me ha gustado. La verdad, quiero decir, he tenido una experiencia lectora que más bien la he sufrido que disfrutado. Y pues ya digo, no me parece que sea por deméritos del TVO per se, pero sí que es verdad que de alguna manera no consigue, para mi gusto, enfocar bien el quid de la cuestión. O sea, como es el conflicto, por decirlo de alguna manera, que tiene nuestra protagonista, intenta el TVO seguirla a lo largo de, digamos, entre comillas, cada etapa, según va descubriendo cosas y según va haciendo las cosas, y creo que por el camino se pierde un poco en un detallismo a veces un tanto innecesario. Ya veremos, porque hay elementos que siquiera no han dejado nada más que apuntados respecto de lo que está pasando. Entonces, no lo sé, quiero decir, no parece por los elementos que están apuntados pero no desarrollados que vaya a ser una de estas historias de a la gente a veces le pasan cosas raras y mira esta cosa rara que le ha pasado y ya está. No, parece que hay algo más de fondo, parece que hay una razón de ser, parece que va a haber quizás alguna clase de fuerzas detrás tirando de los hilos, pero en este primer número, mucho más allá de mira otra cosa rara en tu TVO, tampoco tengo nada. Sí, no se trata de tener a una protagonista a la cual les hace algo extravagante y sobrenatural, pero fortuito, y a partir de ahí tirar del hilo y ver cómo se desarrolla el personaje en ese tipo de historia. No parece ser mucho, aunque tenga elementos, no parece ser mucho una historia estrictamente sobre el personaje y su evolución en el momento en el que la sacas de su entorno de confort. El TVO en general lo que parece, sobre todo hacia el final, es tirar por otros derroteros, porque lo que sucede sigue siendo sobrenatural y sigue siendo peculiar, aunque no especialmente original tampoco, pero parece o da a entender que es que es totalmente deliberado. Y todos los agentes que hay mezclados de por medio, y lo digo en plural porque hay un montón de guiños y de gente involucrada de por medio, son un montón de bosquejos, porque aquí al final, en el núcleo del TVO, tenemos 3 personajes, que es nuestro protagonista, y un par de personajes de apoyo a lo largo del TVO con un peso grandísimo, pero siguen siendo personajes secundarios, y el resto de personajes que aparecen con peso son, o a nivel de marco, su familia al principio, o todos los que están involucrados de una u otra manera en el asunto sobrenatural que ha pasado. Y de todos ellos, lo único que sabemos es su aspecto, alguna de las acciones sin una motivación detrás, tampoco conocemos ninguna motivación, y en alguno de los casos más flagrantes, simplemente el hola, estoy misteriosamente mirando en la última viñeta, que es uno de los casos más acojonantes del TVO. Es como, hay alguien más aquí que mira misteriosamente. En ese aspecto es un TVO que me parece que construye mucho, o es
particularmente ambicioso en su tercio final de decirte, no, he montado una movida y detrás de esto hay cosas y hay... Pero no voy a explicar nada, ni voy a introducir ningún elemento narrativo que le añade interés, ni tampoco la motivación que haya detrás de nadie, ni apuntar a ninguna de las razones para ello. Y todo va a ser raro, y las interacciones van a ser entre personajes que no saben nada, con personajes que no saben nada. Y es como, pues, ok. Vale, después tenemos otro elemento también que, a ver, es como todo. Unas cosas son las preferencias, otras cosas es, como hemos dicho un montón de veces, que estén mejor o peor hechas, no tiene necesariamente que no gustarte porque estén incluidas, pero en este TVO la historia nos está siendo contada por su protagonista en pasado. Lo cual le resta cierta urgencia a todo lo que se nos está contando, porque es que nos lo están contando y ya ha pasado. Es como, y estaba en esta situación cuando me pasó esto otro, y después fui aquí y me pregunté si esto sería verdad o sería mentira, y realmente a mí como lector no ha conseguido añadirme ningún extra el que me lo estén contando. Es decir, a veces para efecto me da igual, literario, de ritmo, para explicar algo, lo que sea, pues está bien que tengas ahí esa voz y que te vaya guiando, o incluso a veces forma parte inextricable de la narración y pues está articulado de esa manera para que la narración te vaya llevando. En este caso me parece que la mitad del tiempo es un tanto redundante, es como, y fui aquí y me pasó esto, y joder, lees el TVO y pues sí, fue allí y le pasó eso. En este sitio te ha pasado eso, puedo verlo en el TVO. Y entonces digo, pues no sé, a mí me da una sensación un poquito extraña, un poquito también. Hay secciones, como decía, sobre todo por ejemplo al principio, en el que intenta ser un poquito más descriptivo, que pues bueno, pues es descriptivo por partida doble. Una vez más, es como pues te explica algunas cosas y las estás viendo y además eres consciente de que es un flashback. Es gracioso porque es una voz que te está hablando en pasado de un flashback desde una situación que es el presente pero que también es el pasado para el que te lo está contando. Quiero decir, joder, es que... A ver, el asunto es que arranca desde el desinterés. El problema no es que el TVO resulte confuso, especialmente porque no es el caso. El problema es que cuando buena parte de la prosa que lo acompaña lo da como hecho pasado y perfecto, lo da por terminado, y cuando lo estás leyendo, buena parte de ese texto además, lejos de tener interés, es redundante, acabas con un arranque de TVO hiperendeble. Cuando empiezan a pasar cosas extravagantes y entras en el ángulo sobrenatural y por fin dejas atrás el flashback, por decirlo de alguna manera, el TVO gana algo de cuerpo. Tampoco mucho, pero algo de cuerpo. Pero luego se vuelve a desmontar porque, como ya he comentado, no hay una entidad, no hay una motivación, no hay un trabajo de personaje realmente notable. Hay una huida hacia adelante y una reacción visceral a lo que sucede. Comprensible, por otro lado, porque es todo muy raro que te pase lo que le pasa a la protagonista. Aquí es una movida muy jodida, pero sin más, es una huida hacia adelante y solo al final del TVO tiene por fin algo de pausa. No con tiempo para reflexionar, eso ya pasará en otro número. Y además voy a hacer una corrección ahora también a nuestros apuntes tácticos. Al parecer esta semana se nos han pasado un poquito cosas debajo de las narices. Esto es una miniserie de 4 números. Con lo cual, pues nada, lo vamos a añadir también. Es The Girl in the Bay número 1 de 4. Y bueno, pues eso nos da también un poquito otra perspectiva de que esto es algo finito, algo contenido, algo que pues se nos va a contar en 4 TVOs y ya está. No le quita entidad en absoluto el que sea contenido. De hecho, a mí me gusta que las historias tengan un final, pero vaya que... Pues no sé, antes de saberlo no pensaba leer más y después de saberlo tampoco en realidad. Sí, no. Al final del TVO apunta, bueno, el número 2 a la venta el 6 de marzo y tal, y un poquito hay un par de líneas de cebo, de texto y tal, sobre de qué va el TVO, o se supone que va el TVO. Tampoco voy a entrar en spoilers, evidentemente, que no me interesan lo más mínimo. Bueno, es otro TVO también, por cierto, ya por ir haciendo todo el trabajo que no hemos hecho en la presentación de estos de la línea de Berger Books. Sí. Que bueno, pues
cada uno sacará también sus conclusiones. Lo digo porque a veces le damos también mucha importancia al sello bajo el que sale. El sello y el es subsello. Que esto es un TVO DC Vértigo y esto es un TVO Berger Books, esto es un TVO... hay veces que el sello puede caracterizar mucho el TVO, puedes esperar algo muy concreto. El TVO, si algo sale bajo Boombox, por ejemplo, puedes esperar cierto ángulo demográfico, cierta informalidad. Yo de momento creo Berger que tiene de todo un poco. Eso te iba a decir, no he encontrado ninguna línea maestra que diga, sí, los TVOs de Berger Books son porque de este esto estilo. Poco Pues tiene que no. ver con Hungry Ghosts o con The Seeds, o sea que... No, la verdad es que tiene más pinta de que... ¿Y qué es lo que se publica en Berger Books? Pues lo que Karen Berger quiere. Básicamente. Y... Pero que me parece perfecto. Sí, no es un criterio fantástico, pero vaya. En este caso, pues ha pinchado en hueso con nosotros. Sí, la verdad es que sí. The Girl in the Bay, número 1 de 4, de J.M. de Matteis, Corinne Howell y James Devlin para Dark Horse Berger Books. Y vamos a acabar hablando de un TVO de Image, que estaba ausente hasta ahora del programa. Sí. Anda, bueno, pues aquí tenemos nuestra ración de Image. Vindication número 1, escrito por Matt Hawkins y M. de Marie, con Carlos Mico al arte y Dema Junior entintando y Tiago González coloreando. Podía haber vivido sin un TVO de Image esta semana, si era este. Bueno, Image Top Go, comento de paso, ya que estamos con los subsellos. No va a ningún lado, pero bueno. En esta historia de un personaje que sale de la cárcel 10 años después de haber sido aparentemente injustamente encarcelado, falta de pruebas, cosas de ADN, y su antagonista principal, el detective, que está convencido de su culpabilidad y quiere volver a meterlo entre rejas. Básicamente ese es el núcleo del TVO. A ver, es uno de esos TVOs que cuando he empezado a leerlo creía que me iba a gustar. Porque lo negro... Abrí el TVO y dije, un juicio, tal... cosas noir, una detectives. sentencia, detectives, tal... Un tío que ponen en libertad porque al parecer no era culpable, pero se ha pasado 10 años en el trullo... Y después he empezado a leer el desarrollo y he empezado a no entender... A no entender. Se entiende perfectamente. Y he empezado a ir cabeceando poco a poco diciendo, no, o sea, no... Así no. Quiero decir, empezamos a tener, o al menos a mí como lector me da unas sensaciones muy raras desde ya muy pronto el TVO, cuando empiezo a encontrar que, reconozco que todos tenemos como lectores momentos que estamos más lúcidos y menos lúcidos. Pero como que empiezo a sentir una cierta dificultad a la hora de seguir qué es lo que está pasando. A veces en el TVO, digo, un personaje al que tiran al principio y después hay un sobre y después hay un plano desde atrás, pero no sé, estaba leyendo y digo, no entiendo muy bien qué es lo que está pasando aquí. Narrativamente es uno de los TVOs que me he encontrado más extrañado por qué es lo que decide mostrar en la viñeta. Es como, quiero decir, claro, las viñetas son momentos congelados en el tiempo, entonces tienes que elegir muy bien qué momento, qué encuadre vas a coger, qué es lo que vas a enseñar y qué es lo que no. Este TVO tiene algunos encuadres, tiene algunas viñetas, algunos momentos que directamente no entiendo. Es como si hubiesen movido la cámara 10 centímetros en la dirección que no debían o algo. Es como si le faltasen cosas o como si no hubiesen acertado. En general, a nivel de ritmos y con problemas de récord, por utilizar un término cinematográfico increíbles, tiene unos problemas de continuidad visual monstruosos, pero monstruosos. Esa secuencia es especialmente notoria por ello, pero quiero decir, es una secuencia que se desarrolla a través de página y media, básicamente la parte del conflicto, en la cual las perspectivas sobre el conflicto principal, estamos hablando de dos personajes que discuten entre sí, uno de ellos acaba en el suelo y se levanta, tampoco hay mucha tensión ahí. El posicionamiento frente a frente, a veces de un lado, de la izquierda, a veces desde la derecha. A nivel de una vez que lo desplazan y cae al suelo, es todo un festival, porque hay veces que está lejos de algunos objetos y a veces que está apoyado contra algunos objetos y a veces que está directamente en una posición relativamente de la persona que lo ha tirado al suelo totalmente distinta. Luego, en la siguiente página es una pesadilla, porque el personaje alterna entre viñeta y viñeta, estar boca arriba y boca abajo entre cada una de las viñetas.
incluyendo la tercera especialmente infame. Por ser un plano lejano, cantea menos, pero es especialmente infame. Todo para un desarrollo final que no va a ningún lado y que ya en la tercera viñeta, con el problema resuelto, todavía enmarcas la primera viñeta de ellas como si el personaje siguiera en el suelo, pero no del todo, en un primer plano extravagante. Es un desglose un poquito raro, sobre todo sin tener las viñetas delante, pero es un poquito una muestra sistémica desde el principio del TVO de lo que pasa a lo largo del TVO, que es un poquito un desarrollo rarísimo a nivel visual y en muchos momentos inconexo, como es el caso que hacen que la lectura sea áspera. A mí se me hizo raro y torpe, pero tampoco fue especialmente grave. El problema de este tipo de problemas, al margen de dificultad del ritmo, es que se apilan, sobre todo cuando suceden de continuo. Y para cuando terminas el TVO, incluso aunque no tuviera otros problemas, que los tiene, para cuando terminas el TVO estás agotado, porque has tenido que hacer un trabajo de traducción, bueno, de traducción no, ya de parcheo de esos apaños mucho más trabajoso de lo que un TVO realmente requiere. Sí, la verdad es que me resulta sorprendente, porque por otro lado, nada de lo que cuenta el TVO es que digas, a ver, hay a veces que lees un TVO y dices tú, ¡buah! Esto para contarlo visualmente te las vas a ver y te las vas a desear, y a veces pues hay que trabajárselo mucho, hay que tener con mucho cuidado, pero nada de lo que ocurre en este TVO se escapa fuera de lo que uno esperaría dentro de las competencias normales de la narración de una historia que se sucede en nuestro mundo y no tiene mayores conflictos que los que pasan entre personas, quiero decir, y es posible que este sea uno de esos TVOs en los que de los que se habla, entre comillas, o de los que se podría hablar cuando se dice aquello de los dibujantes de TVOs de que, bueno, está muy bien que dibujes, no sé, acción superheroica y unos punchantes y unas hostias, pero lo que realmente te va a hacer competente es narrar el día a día. Es decir, tienes que ser capaz de que los Cuatro Fantásticos desayunen en torno a una mesa, que puedan discutir Sue y Reed, es decir, las cosas cotidianas. Y este TVO a ese respecto no es más que cotidianeidad. O sea, mayormente sí. Mayormente. Y claro, resulta por ello también, quizá, no voy a decir más chocante, porque, hombre, pues cuando uno ve que en una viñeta pegan un puñetazo de izquierda a derecha y en el siguiente de derecha a izquierda, pues te quedas un poco loco. Pero, bueno, todavía, pues, lo puedes sobrellevar mejor que cuando aquí, pues eso, estás viendo a un personaje desde el lado izquierdo, pero luego estás viendo desde el lado derecho, pero... Cuando la situación es calmada, ese tipo de asperezas rascan mucho. Además, es un problema que, como ya he dicho, a lo largo del TVO se compone sobre sí mismo, se va añadiendo y agravando, porque cuantos más veces te lo comes, más sensible eres a ese mismo problema a lo largo del TVO. A todo esto además hay que sumarle una trama muy muy genérica, unos diálogos tampoco especialmente brillantes que no hacen gran cosa, no solo por contar la historia, que en ese aspecto funcionan bien, igual son demasiado útiles entre comillas o demasiado explicativos, pero bueno, sino que tienen muy poquito carácter. Y para colmo, el TVO tiene unos momentos de torpeza tal que no solo le dedica páginas enteras a asuntos que se podrían resolver con muchísima más habilidad en mucho menos espacio, que luego es un sacrificio que tiene que hacer a base de meter viñetas muy pequeñas y muchísimos bocadillos para compensarlo, sino que además de, para una pequeñez, utilizar una página entera, recurre al recurso del bocadillo de pensamiento con tu nubecita y tus burbujitas para hacer algo que normalmente quedaría bastante claro con un equipo mucho más sólido. Quiero decir, guionizando las cosas con un poco más de cabeza, con un dibujo que realmente llevase a cabo, hiciera palpable lo que está sucediendo sin que el personaje tenga que pararse ahí en un bocadillo de pensamiento. Y que sea un bocadillo de pensamiento simplemente lo hace más notorio. Sería igual de terrible si fuera un caption en una esquina, ¿eh? Quiero decir, es una secuencia muy mal resuelta, pero que lo haga de esa manera tan llamativamente anticuada, una vez más insisto, no lo hace peor, pero lo hace más llamativo. Es otro punto más en el que te paras.
y al final parece una calle a la que le han puesto demasiados badenes. Es el TVO del frenazo constante. Todo el rato te estás parando a ver pequeños destrozos. Un poco de pena ya me da, en el sentido de que creo que, a ver, no sabemos cómo se va a desarrollar la historia, pero creo que hay elementos que pueden ser interesantes aquí. Quiero decir, un hombre que no estamos seguros de si estuvo encarcelado o no de manera injusta. Uh-huh. Bueno, el caso es que estuvo encarcelado y que ahora lo han sacado y bueno, pues parece que no había pruebas suficientes, han revisado su caso, lo que sea. Y un policía que está convencido de que es culpable. Y dices tú, bueno, no es algo súper original, es el asunto. pero puedes sacar algo de aquí dependiendo de cómo sean los caracteres de los dos personajes, porque se lo pueden tomar de maneras muy distintas. Sí, claro. Pero en realidad el TVO opta pues por, no sé, el camino un poquito más obvio y un poquito más fácil. El hecho de que, lo que dices, los bocadillos de pensamiento, hombre, es que a veces funcionan como el flashback ese en las películas para enseñarte esa cosa que tienes que recordar que estaba ahí porque claro, es que si no igual tú como espectador no te has fijado, ¿sabes? Y entonces te lo voy a recordar. Sí, pero una película lo hace de manera visual. Una película te muestra al personaje cogiendo algo y guardando su bolsillo, o echando mano del bolsillo, sacándolo, comprobando que sigue ahí, volviéndolo a guardar, o cualquier otro tipo de recurso. Si se trata de un objeto, no tiene por qué recurrir a un flashback estricto, pero puede recordar al espectador que eso existe y lo hará de manera visual. Normalmente el personaje no tendrá una voz en off que diga, sí, todavía llevo esto encima, me encargaré de ello después. Eso no pasa, salvo que la película sea de una torpeza extraordinaria, y sin embargo es lo que pasa en este TVO. Sí, a ver, vamos a ser un poquito honestos también con este TVO. Es decir, lo hemos metido precisamente porque es que nos parecía que había unas ciertas cosas que no eran de rigor. O sea, es como de este TVO vamos a leer el número 2 ni por asomo. O sea, es decir, no me acerco ni aunque me paguen. Pero sí que me parece que es un ejemplo también que puede ser, además, bueno para los oyentes de cuáles son el tipo de cosas que cuando leemos un TVO es un deal breaker. O sea, quiero decir, este tipo de cosas, el coger una página y decir, es que aquí la narración no está ordenada, no está fluida, es que no tiene mucho sentido, es que qué clase de sin Dios habéis hecho aquí. Pues eso, en mi caso, elimina automáticamente mi confianza en el TVO. Y dices tú, hombre, a ver, tampoco hay que ser así, que un día malo lo puede tener cualquiera, vale, pero es que no es solamente una página. Este es un caso llamativo precisamente por eso. Ninguno de los problemas que tiene aislados serían lo suficiente como para salir corriendo del TVO, más allá de simplemente mi desinterés por una historia poco original y demás, pero el asunto es que el TVO está plagado de problemas, desde la trama, los diálogos, la narrativa. Es todo un montón de cosas que están ligeramente mal todas, por decirlo de alguna manera. Es una sensación en general global de tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Y ese es el asunto, no es un TVO el que digas, bueno, pues esto estaba bien, esto me pareció una puta mierda, esta página era el dolor y lo descalifica todo, y luego el resto del TVO era pasable. Y dices tú, pues por este error muy grande lo dejé. No. Es un montón de errores pequeños, es morir por 1000 cortes. Es terrible. Pues sí, es terrible. Es lo que hay. De vez en cuando nos topamos con uno de estos. Vindication número 1 de Matt Hawkins y M. de Marie. Matt Hawkins es el creador, ¿no? Y M. de Marie es creador y editor, si no me equivoco. Vale, y la escritora es M. de Marie. Uh-huh. Y tenemos a Carlos Mico y a Dema Jr. con Tiago González completando el elenco de creadores, autores, llámalo como quieras, de este TVO para Image, con el que vamos a poner ya punto y final a lo que son las novedades, y vamos a ver si con una cierta ligereza o agilidad, a los irresistibles de la semana. No solo de novedades vivimos los doctores.
también leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. Bueno, pues los irresistibles de la semana, que arrancan pues con un número 64 de Batman, que es un número un poquito distinto de los números de Batman habituales, principalmente pues porque no está escrito y dibujado por los autores supuestamente principales de la colección. Dibujantes hemos tenido muchos en la colección, pero evidentemente hasta ahora todo lo había organizado Tom King. En este caso no, tenemos a Joshua Williamson. Y el asunto es que se trata básicamente de un crossover, de un team-up con Flash. Lo han llamado El Precio o El Precio de la Justicia. Van a ser 4 partes. No tengo muy clara cuál es la distribución. Si van a ser 2 números de Batman y 2 de Flash, que sería lo más normal, pero bueno. No, creo que van a ser todos números de Batman. Van a ser 4 números de Batman. Sí, creo que Batman, nuestra colección de Batman, va a regresar en el 68, me parece. Uh-huh. Así que pues es lo que hay. Lo demás, en cuanto a la historia, pues no es nada hiper extravagante. Es una historia que por un lado conecta con la situación del Heroes in Crisis y la sitúa en una continuidad muy muy específica, y por el otro lado se hace cargo del desgaste que esa situación tienen nuestros personajes, pero también introduce elementos propios de la serie de Batman. No es algo hiper alienígena que de repente sea una cosa muy de Flash, que un lector de Batman se pueda sentir desubicado. No, se puede leer perfectamente. El problema es que, claro, con un equipo totalmente distinto, el tono y las maneras son totalmente distintas, y en nuestro caso creo que nos ha interesado, incluso gustándonos Flash, el personaje, quiero decir, no ahora mismo la colección, nos ha interesado más bien poco. Hombre, a ver, no es una cuestión de interesar. A mí este tipo de cruces o de artimañas de pues nos vamos a meter aquí en una historia entre medias, no tendría ningún problema realmente con ello. Es decir, bueno, pues todo el mundo necesita tiempo para dibujar, para guionizar, para hacer las cosas. Y Dios nos libre de parar la colección de Batman 4 meses, claro. Exactamente, pero bueno, a ver, me molesta por varias cuestiones. Una, sí que hay un elemento muy relacionado con, digamos, esta etapa de Batman, prácticamente desde el principio, además, que vemos referenciado aquí, y además con una cierta no sé cómo decirlo, dando a entender como que realmente podrían resolverse cosas aquí o podrían suceder cosas aquí relacionadas con ciertos personajes, lo cual no me gusta que no esté tratado por el escritor que ha llevado este asunto. 2, después vamos a tener aquí 4 números en medio de la colección de Batman que, bueno, pues ¿qué hacemos con ellos? Quiero decir, ¿me los vais a meter en unos retapaos, en unos TPBs, en unos hardcovers? ¿Qué coño vais a hacer con esto? Porque a mí, en realidad, quiero decir, lo que quería era leer el Batman de Tom King, y ahora lo tengo aquí, lo cual, pues, tampoco me gusta. Y 3, como decías, todavía, si a pesar de todo esto, tonalmente más o menos tuviese unas ciertas semejanzas, mimetizase más o menos con lo que ha venido siendo el Batman de Tom King, pues bueno, pues me podría gustar más o menos, pero es que no tiene nada que ver. No, es mucho más tradicionalmente superheroica. En ese caso pierde buena parte la teatralidad que en ocasiones suele tener King para ciertos momentos, pierde parte del efectismo para su prosa, y es un TVO mucho más normalito, mucho más tradicionalmente superheroico, por decirlo de alguna manera, desde su estructura hasta el propio cliffhanger final. Yo creo que esto era ideal para haber sacado como acompañamiento a Heroes in Crisis tu miniserie de 4 números de Batman y Flash, movidas de Batman y Flash. Y dices tú, pues vale,
correcto, que son dos personajes importantes en Heroes in Crisis, van a tener aquí una historia más o menos juntos los dos, me parece muy bien. No es la primera vez en épocas recientes que los vemos cruzarse, y la última vez con The Baton nos divertimos bastante con aquella, creo que también además fueron 4 números, aquella miniserie, tallín, llámalo como quieras, y fue divertido, pero de alguna manera tenía esa sensación de decir, bueno, no es una interrupción en la historia que estoy leyendo, en las maneras que estoy leyendo, lo cual lo hace que la aproximación sea como más hostil, es literalmente una interrupción. Sí, espero también que no sea simplemente otra cosa más de decir, bueno, es que el Batman de Tom King tiene que llegar al número 100. Tiene que llegar al número 100 y esto por mucho que lo alargues, por mucho que lo estires, no va a llegar. Bueno, no pasa nada, aquí te ayudamos con 4 numeritos del 64 al 67, te olvidas de tu colección y venga, ya está. Mucho me extrañaría que fuera el caso a estas alturas, si estuviéramos hablando del número 80 y pico, 90 y pico. Lo digo porque Tom King ya ha especificado los arcos argumentales hasta el 90 y tantos o hasta el 100 si me apuras en algún momento, lo cual quiere decir que lo tiene en cuenta, sabe qué va a suceder, sabe cuántos números van a durar cada arco, y da cierta sensación ya tan cerca del número 100, pues que existe también una cierta intención de redondear el asunto, decir, no van a ser 100 números. Digo, bueno, ya, pues que no van a ser 100 números, porque estos 4 no son tuyos. No, igual son más incluso. Podría pasarte, no sería la primera vez, para ver, eso sería lo normal, que al final te pase un George R.R. Martin, hostia, que no me cabe todo. Pero bueno, es una sensación muy rara. Al final entendemos perfectamente el tiempo y entendemos que este es el tipo de cosa que viene bien porque Heroes in Crisis por un lado, y viene bien porque si Tom King o cualquier otro equipo necesita ese tiempo, pues das un relevo, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo entendemos, es la necesidad editorial de que haya números de Batman saliendo es obvia. Simplemente pues no nos interesa este tipo de historia, con lo cual pues es bastante posible, por no decir probable, que los siguientes 3 números de Batman no aparezcan en Los Irresistibles. Correcto. Eso no significa que nos hayamos bajado de la colección. Probablemente, o sea, no nos hemos bajado de la colección, y ni siquiera quiere decir que quizás ni siquiera los vayamos a echar un vistazo igual. No lo sé, yo lo dudo, pero ya veremos. Pero, en fin, no hablaremos de ellos. Porque en cualquier caso, que nadie se alarme si ve desaparecer a Batman 2-3 meses, porque bueno. Va a tener que ver con esto. Vale, más cosas. Cemetery Beach, número 6 de 7. Vamos, el anteúltimo episodio de esta huida hacia adelante, que pues a estas alturas yo creo que ya está dicho todo lo que había que decir. Poco hay que decir ya, y la definición de huida hacia adelante nunca le vino mejor a este TVO, con esa sensación permanente de ser un solo tomo separado en trozos, con ese continuo fluir del número anterior al siguiente y de este al que será el último, constante en esta demencial huida y en esta pequeña persecución hiperloca y constantemente vibrante. Es un TV muy gamberro, es un TV muy divertido, pero también tiene sus momentos cabrones y es interesante. Está muy bien. Cemetery Beach me está gustando mucho porque desbarra, se desfasa, va al 11 y allá cuidaos. Y al que le guste, bien, y al que no, pues oye, pues que no lo lea. Realmente cumple con esa idea inicial de decir, pues queríamos hacer algo un poquito más movido y más gamberro para desconectar. Y sí. Es lo que es. Vale, más cosas. Uy, un número 2. Se nos cuela aquí, el de Champions. Pues sí, ya hablamos del 1 y de cómo tenía ese momento del giro en la propia trama que apuntaba a la metatrama, más allá de la presentación de un montón de personajes y de un nuevo status quo para muchos de ellos. Tenía un giro, tenía un momento puntual en el TVO que pues te podía entrar mejor o peor, pero a mí me hizo bastante gracia. En general, lo que hace este número 2 es recoger el testigo de ese momento. Básicamente es todo el TVO, la práctica totalidad del TVO es un flashback. Entonces dice, bueno, este hecho que simplemente aludimos a él, lo dimos por entendido en ese primer número y tal, vamos a explicarlo en detalle y ya en el número 3, por decirlo de alguna manera, retomaremos donde lo dejamos en el 1. Y es un número que está muy bien porque realmente te hace entender, a ver, no es que no entendieras lo sucedido en el número 1,
pero te hace entenderlo emocionalmente, te hace ponerte en el lugar de los distintos personajes y ver un poquito cuáles son las posibles ramificaciones y reacciones de lo sucedido. Bueno, sí que te hace entenderlo, porque lo que tenías eras los hechos, sí, y ahora tienes las causas. Eso es. Y bueno, pues en ese sentido está bien, pero también es cierto que no deja de ser un número de explicaciones. Es como te pusimos el gancho en el primer número, en este segundo número, antes de que te vayas, tranquilo, no nos hemos sacado del culo, había una razón aquí detrás, esta es la razón, esto es lo que pasó, por eso ha pasado en el número 1 lo que ha pasado y tal, y ahora pues ya veremos cómo lidiamos con ello. Sí, porque en el primero tenías algunas viñetas sin diálogo de y algo se ha jodido, y luego el TVO seguía hacia adelante y decías tú, vale, capto lo que ha sucedido una vez que llega el cliffhanger final del TVO, capto qué elementos hay involucrados, pero claro, no había la resonancia emocional que el momento requería, que es la que tiene este número. Bueno, me parece que ha establecido ya un conflicto de estos bastante de largo recorrido, probablemente, para la colección, que puede ser interesante. Quiero decir, afecta personalmente a los protagonistas, tiene un montón de implicaciones, pues no solamente, digamos, superheroicas, sino también de otra índole, quizá más éticas, más morales, más, yo qué sé, si me apuras, religiosas, yo qué sé, lo que quieras un poquito, y eso siempre está bien, que tenemos chavales y a los chavales hay que darles hostias por todos los lados. Los chavales son material perfecto para el drama. Claro, porque quiero decir, ¿cuántas veces le puedes quitar a Tony Stark todo su dinero antes de que empiece a ser repetitivo y aburrido? Pues tantas como al Doctor Extraño sus poderes. Correcto, pues escasitas, porque al final ya aburre. Pero que a unos chavales tengan, yo que sé, líos de amoríos, decisiones difíciles, decisiones de mierda en ocasiones pues, también. Pues eso nunca pasa de moda, eso siempre está bien. Vale, ¿qué más TVOs hemos tenido esta semana? Conan the Barbarian, número 3. Conan the Barbarian, número 3 de 3. El último Conan the Barbarian. Y una vez más, insistimos, es un TVO que está perfectamente bien. El TVO a mí me ha gustado. Lo que pasa es que no tengo una necesidad de leer este TVO. No me aporta nada. Es muy triste porque es la misma aventura relativamente de Conan de siempre, contada por Jason Aaron de la misma manera de siempre, con 700 millones de captions en el proceso, y con Mahmoud Asrar y Matthew Wilson luciéndose muchísimo en lo visual, pero luciéndose muchísimo para contar poca hostia. Sí, sobre todo porque, tal y como dijimos, el TVO ya en el número anterior había cogido la ruta de y ahora una historia autoconclusiva aquí del pasado de Conan, y vamos a dejar aparcado lo que es la trama principal que nos habían presentado en el número 1. Bueno, pues este es el número 3 y nos hace 3/4 de lo mismo. Es decir, y aquí una historia del pasado de Conan que está bien contada, que tiene hasta su cierta gracia. Sí. Pero es como, oye, yo... A ver, discúlpame, igual me equivoqué, pero me leí el primer número y creía que me ibas a contar la historia del primer número, y en realidad me estás contando... Creía que me ibas a contar otra cosa que ya tengo leída 1000 veces en Conan, pero otra cosa. Y no, resulta que era solo un marco para contar historias episódicas de Conan de las de toda la vida. Y supongo que esta será la tónica general hasta el número 6, digo yo. En el que pues pasará, me imagino, lo de siempre, que sea quien sea, haya la gente que haya, pues Conan le aplicará una generosa capa de Conan de barbarie al problema, lo solucionará de la manera que solo Conan puede, y adelante. Y el segundo arco argumental irá de otra cosa. Lo cual es gracioso, porque ahora que lo pienso, aquí tenemos 2 niveles de flashback, porque ya el TVO comenzaba con Conan talludito. Sí. Y te voy a contar... Te hacía el Jason Aaron, te comenzaba con Conan Rey. Sí, Conan Rey. Y ahora te voy a contar lo que le pasó a este Conan un poco menos mayor. Y lo que le pasó es que mientras estaba inconsciente recordaba sus aventuras todavía de más joven. Es como se hace en un origen, aquí un Inception. Es mágico. La portada del 4 alude a que vamos a volver al Conan talludito tal vez, pero es que bueno, pero... Es un vamos generoso. Sí, correcto. Ese barco ha zarpado con este número, como es lo que hay. Ahora, estoy seguro de que los que les gusten Conan y tal van a encontrar aquí material. Es un equipo más que sólido haciendo un TVO bastante más que competente, que simplemente nos interesa cero. Bueno, a diferencia del siguiente TVO del que vamos a hablar, que yo cada número que leo me intriga más. DAI número 3. Es el mejor TVO de la semana. Hay algún otro muy bueno, pero es el puto mejor TVO de la semana. Es una puta maravilla de número. Está muy bien, está súper bien. Es realmente una colección que
ya lo dije también con el número 2, aparte de que creo que en general ya había hecho el trabajo de presentación con los 2 primeros números y ya podía empezar a contar otras cosas, empieza a contar otras cosas. Parte de la gracia de este TVO es que hay sucesos, hay personajes, hay historias o mini historias que se cuentan de las que no tienes realmente el contexto del todo claro, pero no importa, quiero decir, porque las entiendes a un nivel muy emocional, a un nivel muy básico, es como están ahí, es esa historia, esto es como una historia de guerra, y esto es como una historia de amor, esto es como una historia, bueno, está ahí, está dentro de este mundo chifladísimo que se han inventado. Sí, es básicamente este tercer número se encarga después de las presentaciones de los 2 primeros, por decirlo de alguna manera, aunque eran mucho más que presentaciones. Esta ya se encarga de dar una aventura semi-episódica, por decirlo de alguna manera. Dentro de este arco inicial de 6 números, se encarga de decir, vale, y este tipo de viaje, este tipo de viaje que tienen que hacer los personajes, ¿cómo podría ser una de esas jornadas? De cuya peligrosidad ya hemos hecho énfasis en el número anterior por cómo terminaba el segundo, pues podría ser así, y tal y como es así, de lo que te muestra el TVO, funciona a 2 niveles, con mínimo, quiero decir, el TVO resuena por un lado a nivel emocional, porque lo que cuenta funciona como un puñetero reloj y es de una universalidad acojonante. En este universo, lo que te cuenta en este universo de fantasía oscura no requiere de apenas nada, por no decir nada, para que la historia funcione como tal a nivel emocional, porque todo el conflicto que hay en medio es universal, y además, por la propia naturaleza del TVO, tiene su capa metatextual. Y no digo yo que sea imprescindible que vayas un poco por donde ven los tiros, aunque en este caso también es de una universalidad algo palpable, pero le añade toda una serie de matices fundacionales graciosísimos a toda la proyección del TVO y completa la imagen de una manera que no esperaba para nada de este TVO. No, la verdad es que es, una vez más, interesante. Es un TVO que me gusta porque no sé lo que me voy a encontrar. Bueno, sí, sé que lo que me voy a encontrar va a ser miseria, y va a ser dolor, y va a ser arrepentimiento, por ahora, y van a ser un montón de sentimientos muy jodidos. Pero realmente no sé a través de qué me los va a trasladar, no sé cómo va a articularlo, no sé cuál va a ser el siguiente movimiento de los protagonistas, no sé cuál va a ser la siguiente amenaza, no sé, quiero decir, me sorprende, entro al TVO y es siempre algo nuevo, es como llevo 3 números y cada número que leo es algo nuevo que no me esperaba. Yo ahora opero algo más sobre aviso, por decirlo de alguna manera. Lo que hace este tercer número no me lo esperaba, pero ahora que lo ha hecho, sé que estoy sujeto a que, no que se repita, estrictamente hablando, pero a que este tipo de recurso tenga lugar otras veces. Hombre, sí, a ver, Kieron Gillen al final se casca una parrafada al final del TVO de las suyas habituales, en las que hasta cierto punto, bueno, establece o dice de manera más o menos clara que hay ciertas cosas a las que podría llegar a parecerse formalmente o respecto al tipo de acercamiento que quiere respecto a algunos temas. Incluso llega a definir bastante claramente cómo es el mundo en el que se encuentran los protagonistas. Sí, eso ya lo vimos en el número anterior, pero ahora llegando a establecer un poquito, pues realmente que hay partes distintas, cómo pueden funcionar o dejar de funcionar, con lo cual pues da cierta sensación de que efectivamente el viaje de los protagonistas, que va a ser también, digamos, físico y geográfico, porque ya han dicho que pues tienen que llegar a no sé dónde, ese viaje va a estar seguramente plagado y jalonado de pequeñas aventuras, no necesariamente de distinto sabor, pero sí con distintos aires. Y bueno, pues es esperable, no va a ser quizás súper palpable, no va a ser súper evidente, no va a ser toma, aquí tienes tu, no sé, acercamiento a la fantasía de esta manera en este número y de otra manera en el otro, o este tropo en este número, este otro tropo en este otro, pero bueno, son elementos con los que se va a jugar.
Sí, el propio Kieron Gillen comenta en el primer párrafo de todo ese ladrillo que a estas alturas es de esperar, o al menos esperamos que sepas cómo es esta colección. El primer número es el pitch, es el lanzamiento, es decir, está escrito para vender el núcleo de la fantasía y a su reparto. Es una mezcla de ser intenso y de ser más o menos tranquilo. Básicamente tiene todo lo que necesitas saber de manera inmediata. Después el número 2 es más frenético. Básicamente consiste en que averigües todo lo demás que necesitas saber que no servía el primero, y es en general un surtido de los sabores que ofrece la colección, los elementos de aventura, la relación con un personaje específico, las cosas del mundo real jodiéndote, las cosas de tu pasado mordiéndote el culo. Es básicamente el sabor. Y luego el número 3 es y además somos esto, por decirlo de alguna manera, que es un poquito hace mención a la capa metatextual que tiene el propio número, porque sin ella es simplemente una aventura entre comillas similar a la del segundo, quiere decir una aventura más o menos horrible, más o menos jodida, con elementos del mundo real, con elementos de tu pasado jodiéndote, pero es que además tiene otro nivel, y es ese extra el que hasta ahora permanecía opaco. Preveo que a mucha gente no le va a gustar. A mí me ha encantado. No le va a gustar porque lo va a entender como algo forzado, como algo demasiado hecho a posta, artificial o impostado. O... A mí me parece imprescindible. Una vez que he visto que sucede, me parece que no podía ser de otra manera. Yo creo que, confío en Kieron Gillen en que sabe lo que está haciendo. Porque normalmente Kieron Gillen sabe lo que está haciendo. En Iron Man no. En Iron Man no sabía lo que estaba haciendo. Pero normalmente suele saber qué es lo que hace. Entonces... Te gustó bien poco ese Iron Man, ¿eh? Madre mía, es que... porque no es la primera mención al respecto. Es que la mera puta idea... No, es que Iron Man tiene primero un hermano, segundo ni siquiera es hijo de sus padres, tercero mierdas en el espacio. Es como... no lo veo. Kieron, ven, no lo veo. Céntrate temáticamente en algo, por favor. Sí, vale, pues Dying número 3, que está muy bien. Más cosas, que es que tenemos muchos, hay que agilizar un poco. Sí. Star Wars, número 61. Pues nada, seguir un poquito la marcha de lo que venían haciendo. De final de arco / prólogo del siguiente. Por decirlo de alguna manera, rematan el extraño escape del planeta en el que se habían refugiado nuestros personajes y la serie vuelve a, entre comillas, a ser la de siempre. Volvemos a tenerlos a todos en el mismo lugar con la trama habitual de rebelarse contra el Imperio, con además... previsiblemente en los siguientes números algunos de los ingredientes y de personajes recurrentes de esta etapa, con lo cual vuelve un poquito después de ese oasis de decir, vale, los personajes ya los hemos explorado bien, pues vamos a reintroducir, ahora que los hemos explorado, un nuevo ángulo sobre la problemática en la que están involucrados. Ya veremos qué tal se desarrolla, pero en principio está bien. Sí, la verdad es que está bien, se está manteniendo a un buen nivel. Más cosas, Sword Dota, número 6, uno de los TVOs que más nos estaban gustando y bueno, nos están gustando, creo. Uh-huh. Vaya, yo este número 6 lo he disfrutado también muchísimo. Sigue siendo, pues eso, el TVO sobrio, seco, a ratos desagradable, que venía siendo siempre y... Vamos, yo lo disfruto un montón. Me parece además que es de esos tebeos que economiza sus esfuerzos de una manera admirable. Es como ni una raya de más, ni un trazo superfluo. Quiero decir, ya está. El mínimo esfuerzo necesario para el máximo resultado deseado. Es el arte de todo lo que no muestras. Es una pequeña maravilla de tebeo. No, la verdad es que está muy bien. No tengo muy claro realmente si es un tebeo estructurado en arcos. No me parece demasiado que lo sea, pero bueno. Con el tiempo y la distancia se verá más claro, pero ya veremos. Por ahora la evolución es más o menos gradual y tampoco es que esté muy muy dividido. Tal vez el séptimo arroje más luz, pero ya veremos. Más cosas. The Green Lantern, número 4. Seguimos con este Policía del Espacio. Policía del Espacio. Sí, después del golpe de efecto del número 3, a lo largo de todo el número y sobre todo en su segunda mitad, de decir,
todo este setup de los 2 primeros números era una cuestión atmosférica, de ambientación, de estilo visual, de todo muy abigarrado, muy loco, muy extraño. Y en el número 3 marcábamos esto así. Pues las consecuencias de semejante esto así se hacen más que palpables en este número 4, que es un número estructuralmente predecible, quiero decir, al margen de pequeños flecos aquí y allá, es el clásico número contado en flashback desde un principio prácticamente por un personaje que es básicamente obvio quién es a lo largo de la historia, con unas consecuencias más o menos a ver, tampoco quiero decir predecibles, pero sí, en general sí esperables, pero son las consecuencias desde los actos del tercer número y las consecuencias de lo que pasa en las interesantes. Quiero decir, es la evolución natural, y que sea la evolución natural lo hace predecible, pero encierra ciertos giros y ciertos momentos de personaje que dan mucho juego. Yo, bueno, ya dije con el número anterior que había dejado de leer sí. Y pues, a ver, conociéndome, este es el tipo de lectura que en algún momento, dentro de probablemente años, pues caiga en mi regazo y pues me lo lea y diga, pues tiene su cierta gracia. En tomo de seguido, sí. Pero no es una colección que me interese seguir mes a mes, porque no es un tono que me atraiga especialmente y prefiero dejarlo para una lectura un poquito más compacta. Ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Seguramente funciona mejor que una lectura más compacta, porque sobre todo al ser un TVO, si fuera un TVO independiente con un personaje propiedad de los autores y demás que no tuviera relaciones, aceptarías mejor el tono más sucio, la ciencia ficción más loca y tal. Al estar dentro del universo DC y demás, entras, sobre todo con esta lectura de novedades de la semana y leerlo todo el mismo día, entras en este tono de captas la disparidad, lo distinto que es del resto de TVOs de DC, y eso hace que haya cierta fricción. Vale, ¿qué más TVOs tenemos? El número 13 de The Immortal Hulk, que pues... fin de arco. Fin de arco, efectivamente, y pues bien, correcto, ningún problema, o sea, es que me gusta mucho este TVO, es que me parece que es muy bueno, que está muy bien. Es una maravilla, remata con conciencia, con efecto y con más misterios el arco, y lanza la colección que no esperábamos toparnos en otro arco nuevo con un ángulo interesante, que tengo ganas de ver por dónde lo retoma y dónde está el terror en ese siguiente arco, dónde va a estar ahí de dónde va a nacer ese tono, de dónde va a provenir el horror. Nosotros, Doctor Snack, nosotros somos el terror. Ese es el mensaje de esta colección. No, está muy bien y vamos, ya a estas alturas no hay ninguna razón para dudar de esta colección. Es decir, podrá tener sus números que te gusten un poco más, un poco menos, te podrá parecer que alguna resolución es más impactante o menos, o que tiene más sentido o menos, pero la verdad es que en general es una obra muy redonda. Seguimos adelante, X23, número 9 ya, de X23. Sí. Oye, pues se me han pasado como volados los números de X23. Están en la mitad del segundo arco, con sus aventuras y sus movidas, y en general es un TVO que funciona como un puñetero reloj como los anteriores. Sigue siendo un TVO muy superheroico, muy estandarizado, pero no solo es una vista interesante a quién es X23 y lo que supone ser ese personaje, además de tener a Gaby al lado, sino que además en este número en concreto tiene una splash, Diego Lortegui, brutal, que me ha encantado. Sí, no, a ver, esta colección para mí es un pequeño deleite el leerla. Quiero decir, es el tipo de acción superheroica que yo, como persona ya un poquito talludita y un poco leída de superhéroes, es lo que agradezco. Es una lectura de desengrasar, es una lectura de decir, joder, superhéroes hechos con una cierta holgura, con una cierta manga ancha, con una cierta alegría también, que no tiene que ser todo una depresión constante. Y la verdad es que no falla, es decir, conjuga muy bien lo que es toda la parte superheroica, los mamporros, las hostias y tal, con algo de desarrollo de personaje, no tanto a veces desarrollo de personajes como descripción, más bien, es como, bueno, estos son nuestros personajes, y es verdad que en ese sentido quizá
tampoco cambian mucho, ni necesitan cambiar mucho, es como, pues son como son, pero las interacciones y cómo interactúan y cómo cambian o afectan el mundo que tienen a su alrededor es lo que realmente lo hace gracioso. Es como, no sé. Bueno, todavía es temprano y se están estableciendo como una especie de pequeña familia extraña y disfuncional que habrá que ver hasta dónde llega. Pero está bien. Y además es un TVO muy, muy simpaticón visualmente. Es muy agradable. Cae bien. Más cosas. Uy, sí, de esta vas a tener que hablar tú, porque yo creo que no lo voy a leer, porque la verdad es que si no lo he leído para ahora, algo se me tendría que cruzar para leerlo. Es que ya tengo Champions. Y bueno, quiero decir, ya sabes, la cabra tira al monte. Y pues si tengo una colección de Marvel con chavales, Young Justice, pues... Número 2, sí. Número 2, pues igual me lo ahorro. A mí me ha gustado bastante más que el primero. Sigue siendo el mismo TVO, la misma colección, pero lleva a cabo un par de trucos. Cada número está intentando centrarse un poquito, no mucho, pero sí centrarse un poquito en uno de los personajes para hacer ver cuál es su estatus ahora y cuál es su carácter en general y cómo reacciona a las cosas. En este caso es Wonder Girl, la gracia de este número, que recibe su flashback y podemos ver el personaje y cómo está en la situación en la que está y las decisiones que va tomando, que siempre es refrescante, pero por otro lado aparte sigue la aventura. La trampa que lleva a cabo para que este número funcione mejor que el anterior es básicamente reducir el número de personajes. Quiero decir, con el grupo separado y sin una gran pelea en este número, el número es mucho más, respira mucho mejor. No exactamente confuso, que el primero no es que fuese exactamente confuso, pero sí ruidoso. Era un número muy ruidoso. Fragmentado, quiero decir, 1.000 millones de cosas también. Claro. Este es mucho menos ruidoso. Al no tener momentos de acción hiperloca y tener mucho menos personajes involucrados en esos momentos, el TVO respira mucho más y las interacciones entre los personajes son mucho más frescas. Hay una razón por la cual los viejos trucos todavía se siguen utilizando y es porque funcionan. Aparentemente, a juzgar por el final de este número, el tercero creo que se va a centrar en los que faltan en este. Con lo cual, pues irá tira y afloja estos primeros números hasta que estén los personajes ya centrados. Bueno, pues seguramente le seguiremos el rastro también a esta Young Justice. En cualquier caso, más TVOs tendrán que esperar a la semana que viene, porque por hoy tenemos que poner punto y final a este programa. Y como decimos siempre, si así lo queréis y todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.